Grabando. Dudas. Tanto en la sección del lunes como en la sección del jueves me hicieron varias preguntas sobre la clase y esta la vamos a ir viendo durante el seminario. Habían unas que eran importantes, por ejemplo, la definición del genoma. Encontré esta definición del NIH, que el genoma es como la colección completa del DNA, en donde contiene toda la información necesaria para mantener un organismo. Y aquí dan datos, por ejemplo, de más de 3 billones de pares de base de DNA que están contenidos en un núcleo. Los temas que vamos a abordar en este seminario son el enfoque, para qué se ocupa las técnicas de diagnóstico molecular, las bases celulares, por ejemplo, la variabilidad fenotípica, que sería la genotípica más versus las ambientales, las mutaciones, tipos de secuencia de DNA y los polimorfismos genéticos. También vamos a evaluar las técnicas, sería secuenciación de DNA, la técnica de FISH, el microarray y la huella genética, o el fingerprinting, que es lo mismo. El enfoque. Es un centro de servicio de investigación científica. Esto permite, por ejemplo, generar patrones genéticos de ciertas enfermedades, o identificarlo a lo menos, para hacer terapias más dirigidas. La detección de marcadores celulares y material genético, por ejemplo, en el caso del cáncer, hay ciertos marcadores celulares que determinan la predisposición a generar cáncer. Para el diagnóstico sería para enfermedades genéticas, hereditarias o enfermedades infecciosas. Por ejemplo, el tema del COVID también, que ha servido mucho este diagnóstico molecular para poder detectar personas que son portadoras. El, el pipeline que se tiene de diagnóstico molecular es, por ejemplo, se encuentra una enfermedad que se sospecha que tenga un origen genético, un componente genético. Se mapean los genes en cromosomas específicos, se identifica qué genes van a estar alterados y esto puede servir para diagnóstico y para otras personas, por ejemplo, puede ser de modo preventivo, ya que puede tener esta predisposición o estos marcadores para generar, por ejemplo, un cáncer, una enfermedad autoinmune. Entonces se generan terapias preventivas para evitar eso. O farmacogenética, es dirigir fármacos específicos para ciertos componentes genéticos. Y la otra parte que viene es más de investigación, que sería entender las bases celulares de por qué esa mutación, que se va a traducir en una proteína o en ciertas regulaciones, genera esta predisposición a autoinmunidad o al cáncer. ¿Cuáles son las bases celulares de la variación genética? Bueno, tenemos la variabilidad fenotípica, que es lo que uno observa, puede estar dada por causa genética o causa ambiental, que se le llama fenotipo intermedio, ya que están supeditados tanto por el ambiente como componentes hereditarios que se van modificando con el ambiente. Por ejemplo, variaciones genéticas son variaciones hereditarias que se heredaron a partir de los parentales. También puede haber variaciones genéticas, pero que son más intermedias porque son mutaciones somáticas. Por ejemplo, alta exposición al sol generó algunas mutaciones somáticas a nivel de la piel, por ejemplo, o cierta exposición a agentes químicos. También tenemos el metabolismo, y el metabolismo va, por ejemplo, a alterar la generación o el estado de oxidación del cuerpo, y el estado de oxidación también va a generar ciertas mutaciones, por ejemplo, en el caso de la mitocondria o incluso en el nivel nuclear, modificaciones epigenéticas que estarían supeditadas por el ambiente, o la tasa de expresión también, que estaría supeditada por el ambiente. Entonces, la parte que a nosotros nos interesa es este recuadro verde, que son variaciones genéticas. Dentro de las variaciones genéticas o mutaciones tenemos las genómicas, que afectan la totalidad del genoma, y aquí yo agregué aneuploidías o poliploidías, que son la reducción de un cromosoma entero o el aumento de un cromosoma entero. Las variaciones cromosómicas que están dentro de los mismos cromosomas son duplicaciones, deleciones, inversiones o translocaciones, que generalmente son como modificaciones estructurales que van cambiando la disposición de los genes, va generando alteraciones en el orden de los loci, por ejemplo.
Y las variaciones genéticas, que son las más frecuentes, son las que afectan pares de bases. Su expresión siempre depende de cómo se origina la mutación. Hay mutaciones, por ejemplo, silentes, que no van a tener ninguna expresión en el fenotipo, o modificaciones que sí van a tener un efecto en el fenotipo, por ejemplo, alteración en la expresión de ciertas proteínas, modificación de proteínas, por ejemplo, van a salir proteínas truncas o proteínas fusionadas, etc. Y también es importante dónde se van a generar estas mutaciones, ya sean células somáticas o células germinales. Si son células germinales, se va a traspasar a las generaciones venideras. Dentro de las mutaciones cromosómicas, aquí hay un recuadro de diagnóstico de cuántas mutaciones se han detectado y en embarazos y cuántos han generado aborto espontáneo. Por ejemplo, dentro de las trisomías del 1 al 3, la totalidad genera aborto. Y como la trisomía 21 es la que más genera viabilidad dentro de todo. De aquí tenemos translocaciones, por ejemplo, balanceadas, que se mantienen con una alta tasa de sobrevida. Em, también variaciones en los cromosomas sexuales, que también generan alta viabilidad, etc. Entonces, de las numéricas, las más críticas son la neoploidía y poliploidía. De las estructurales tenemos de distintos tipos, por ejemplo, translocaciones, inversiones de lesiones, inserciones, formación de anillos cromosómicos o los isocromosomas. De ahí vamos a ir viendo cada una. ¿Cuál es el origen de las mutaciones numéricas? Ustedes sabrán que cuando las células, para poder multiplicarse, tienen que dividirse. Y durante este proceso de división, el más común y que es normal para todo tipo de células es la mitosis, donde una célula se divide en dos células hijas, y aquí se genera una repartición del material genético de manera equitativa, como pueden ver en esta imagen, donde los cromosomas están pintados en rojo. Por otra parte, la meiosis, que está determinada para las células germinales, tenemos que son dos divisiones, como mitosis, sucesivas. Se genera la duplicación del material genético, donde pasa de 2N a 4N en la fase S, ustedes sabrán. Después de estos 4N pasa a dos células con 2N en la meiosis 1. Pero vean que hay un cuerpo acá, el cual después se va a degradar. Y solamente el material genético que está acá es el que va a pasar a la siguiente fase de división. Luego, en la segunda meiosis, el 2N pasa a N, donde de nuevo la célula pasa a una división. Y aquí el material genético queda como N simplemente. Y en la embriogénesis se hace la sumatoria tanto parental. Ahora, ¿cuáles son las variaciones que se pueden generar en números cromosómicos? Es acá en la división sucesiva. Por ejemplo, las cromátidas hermanas no se separan de manera correcta. Entonces, eso genera que una de las dos células hijas no posea ese cromosoma y la otra tenga una doble carga de cromosomas. Lo cual en la otra división va a generar cigotos que son trisómicos o monosómicos. Entonces ese es el origen de las mutaciones numéricas a nivel de cromosoma. ¿Cuáles son las mutaciones estructurales? Las mutaciones estructurales eh, se pueden dar por el tema del crossing over, que es la recombinación del material genético entre cromosomas de origen paterno como materno, donde pueden haber una duplicación directa. Por ejemplo, esta región del cromosoma se duplica y se extiende el cromosoma. Puede ser una duplicación invertida, en vez de seguir el mismo orden de los locus, se genera una inversión de los locus. Se puede generar una inversión que sería pericéntrica, que está asociado a la parte central de los cromosomas, acá, donde ya no es ABC, sino es ACB, o paracéntrica, que significa una inversión que no incluye el centro de los cromosomas, que está en la parte externa de los cromosomas. Entonces sería ABCDE, y ahora sería ABCD.
EDC. También tenemos inserciones, por ejemplo, dos cromosomas que tienen cierta similitud, se fusiona uno, y acá se genera esta inserción. Los isocromosomas, que es en vez de dividir los cromosomas de esta manera vertical, se dividen de forma horizontal y que generan dos productos de cromosomas que son con los brazos cortos y los brazos largos de los cromosomas. Tenemos también translocaciones que son recíprocas, por ejemplo, se cambian secciones de los cromosomas, entre el 3 y el 21, por ejemplo, donde queda el 21 con una parte del 3 y el 3 queda con una parte del 21. También puede ser robertsoniana, donde se fusionan estos dos cromosomas. Y aquí derivamos a las mutaciones génicas, que ya afectan pequeños pares de bases. Dentro de estas variaciones tenemos missense, que altera la producción de un aminoácido, por ejemplo, lo cambia. También tenemos el nonsense, que en vez de generar un aminoácido, genera un codón de stop, entonces genera una proteína trunca. Tenemos cambio a nivel de splicing, por ejemplo, puede alterar secuencias que indican que esta región hay que generar un splicing o no hay que generar un splicing. Entonces afecta las distintas formas que puede tener un RNA mensajero, la separación entre los exones y los intrones. Puede ser mutación a nivel regulatorio, en donde va a alterar la expresión de esta proteína. Por ejemplo, una mutación va a generar que esta proteína se exprese más o se exprese menos. De lesiones, acá podemos tener de lesiones que son de frame shift, que cambia el marco de lectura. Por ejemplo, una lesión de un par de bases o dos pares de bases. Recuerden que el marco de lectura se lee de tripletes, en codones. Entonces, si se genera esta deleción de un par de bases o de dos pares de bases, va a generar un cambio de lectura de ahí en adelante. Entonces, toda la proteína va a cambiar. Pueden ser deleciones in-frame, significa que remueve solamente un aminoácido o pares de aminoácidos. Significa que remueve 3 nucleótidos o 6 nucleótidos, un múltiplo de 3, para que no se genere este cambio de lectura. De lesión de splicing, por ejemplo, una lesión de un sitio que separa un intrón de un exón, entonces ahora el mRNA mensajero se sigue traduciendo incluyendo el exón y el intrón, como había comentado también, a nivel de regulación. Entonces, por ejemplo, una proteína que usualmente responde a estrés oxidativo, ahora ya no responde a estrés oxidativo porque la parte regulatoria que regulaba esa expresión en esa condición ya no está. Se puede deletear el gen completo o generar microdeleciones, que sería pérdida de varios genes asociados a esa zona. También por otro lado tenemos las inserciones, que son cambios de marco de lectura, que es lo mismo que la deleción, pero ahora o sea, de frame shift en deleción, pero ahora se adiciona un nucleótido o dos nucleótidos. In frame lo mismo, se adiciona un aminoácido. Regulatorio, por ejemplo, puede alterar una zona de regulación, o el splicing, que puede agregar unos nucleótidos que va a alterar el splicing. También tenemos otras mutaciones genéticas, o sea, génicas, que son la inversión, que altera la estructura del gen normal. Estos son un ejemplo. Acá tenemos la secuencia normal, tenemos una sustitución, que también es parte de las mutaciones que hay, que cambia, por ejemplo, de GS cambia a AT. Tenemos la inserción, la deleción, y esta es la inversión, donde cambia el orden. Y esto es lo que se traduce a nivel de aminoácido. Por ejemplo, esta es la secuencia normal, una mutación silente que no genera una alteración en el aminoácido, una missense que sí genera, por ejemplo, una alteración en el aminoácido, en vez de glicina ahora arginina, una nonsense que genera un codón de stop y una proteína trunca, o el frame shift, donde se, mm, se lesiona ese nucleótido y cambia todo el marco de lectura.
Aquí hay tipos de mutaciones y cuáles son sus resultados, para que lo revisen. Ya, entonces, como resumen de las mutaciones cromosómicas, tenemos más que esto, por ejemplo, que el fenotipo es la suma entre el ambiente y las condiciones genéticas, es que hay alteraciones numéricas, hay alteraciones en la estructura de los cromosomas y hay alteraciones en los genes mismos. ¿Cómo se organiza el genoma? Acuérdense que el genoma es la sumatoria de todo el material genético. Vean que en humanos tenemos una distribución en tamaño de los cromosomas, donde del 1 al sexual y el 21, donde el 1 y el 2 son los que tienen mayor número de pares de bases, o son los más grandes, y la cantidad de genes también es proporcional, donde acá en el 1, el que presenta mayor cantidad de genes. Los cromosomas, ¿cómo se organizan? Antes lo había mencionado como una palabra clave que son los locis. Los locis es el plural de locus y los locus son estas regiones que se determinan en los cromosomas. Son zonas determinadas donde hay genes particulares que determinan un mapeo del cromosoma en total. Por ejemplo, en el locus tanto van a estar estos tipos de genes como gen A, gen B, gen C, gen D, organizados. Entonces, acá, como le había mencionado, dentro del marcador del locus tenemos escalas de mm, una escala súper amplia donde están involucrados distintos genes. Y luego dentro de este locus también va a estar seccionado por sitio de restricción. Y acá está el mapa físico de los genes. Y esto nos va a llegar a la mapa de secuencia. Entonces, esa es la estructura de organización de los cromosomas hasta el mapa de secuencia. Ahora, ¿cómo se dividen estos tipos de secuencia? No todos son los genes. Por ejemplo, una pequeña parte del genoma nuclear son los genes, que son secuencias únicas, que están asociadas, por ejemplo, a la duplicación de genes, los ribosomales, eh, también está asociado a la duplicación de cromosomas, pero gran parte del material genético es de secuencias repetitivas. Y estas secuencias repetitivas pueden estar asociadas a funciones estructurales, por ejemplo, las regiones repetidas de los centrómeros o de los telómeros. También van a tener secuencias repetidas que van a estar dispersas por los cromosomas, donde la clase 1 van a ser por retrotramposones, que se van amplificando por intermediario de RNA, o de clase 2, que son tramposones de DNA, los cuales se van copiando por intermediario de DNA. También tenemos repetidos en tándem, donde son bloques de repeticiones que, por ejemplo, ACT, 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 esos son como repeticiones en tándem. Van a haber repeticiones subteloméricas o secuencias simples que van a estar repetidas en microsatélites. Después le vamos a dar un poco más de enfoque a estas tandem repeats, ya que sirven mucho para la técnica de fingerprinting. Esto es lo que había hablado un poquito antes sobre los tandem repeats. Un tipo de secuencia particular son los VNTR. Los VNTR son polimórficos. ¿Qué significa polimórfico? Que van a tener distintas formas dependiendo del individuo. Y por esto sirven para el fingerprinting. Por ejemplo, una persona A va a tener este número de copias, una persona B va a tener este número de copias y una persona C va a tener este número de copias. Entonces, la variabilidad entre personas es muy alta y eso permite distinguirla por ejemplo, por PCR de estos VNTR, identificar test de paternidad, por ejemplo, o estudio en la escena del crimen cuando hay fluidos corporales. Entonces, como resumen, tenemos secuencias únicas, que serían los genes, que van a tener intrón, exón y secuencias regulatorias. DNA moderadamente repetitivo, que sería de 100 a 100.000 copias. Y aquí tenemos algunas clasificaciones, por ejemplo, los lines, que van a estar separados y son de 6 a 8 kilobases, o los signs, que van a estar de 200 a 400 pares de bases.
zonas de retrovirus, también los tramposones que hablamos, y los DNA que son altamente repetitivos, que se llaman DNA satélite. Tenemos los mini satélites, que son los VNTR, los que le presenté acá, o los microsatélites, que son más pequeños, que son los STR. Y estos dos son los que se ocupan para el fingerprinting. El concepto de polimorfismo, ¿qué significa el polimorfismo? Un poco lo había hablado antes para explicarle los VNTR. Son distintas formas de un mismo gen o de una misma tipo de secuencia, etc. Entonces son distintos alelos, variantes de un locus, de una zona de un cromosoma. Son importantes los polimorfismos ya que sirven para generar relaciones con enfermedades genéticas. Por ejemplo, en el sistema inmune hay distintos polimorfismos del complejo de histocompatibilidad mayor. Y eso genera que estas distintas formas de este MHC genere distintas predisposiciones a ciertas enfermedades o a ciertas alergias. Entonces, es importante considerar que estos polimorfismos sí van a generar una variación en la función de algunas proteínas. Otro ejemplo, tenemos polimorfismos que son más pequeños, que son los SNPs, que después creo que aquí les voy a hablar sobre los SNPs, de ciertos receptores que están asociados a la inhibición de la respuesta inmune, se han asociado a la generación de lupus, por ejemplo, o también a la esclerosis múltiple. Entonces, a nivel de diagnóstico, son sumamente importantes para poder generar tanto la explicación de las bases celulares de por qué esos polimorfismos están asociados a una enfermedad autoinmune o formación de cáncer, como también una manera de prevención, ya que si una persona tiene distintos polimorfismos que van a generar un score o un puntaje muy alto para la generación de una autoinmunidad o un cáncer, es necesario aplicar una terapia preventiva para que no desarrolle el cáncer o no desarrolle la enfermedad autoinmune. Ya, esto es un poco de repetición de para qué sirve el diagnóstico molecular. Y aquí entramos de lleno con las técnicas, la secuenciación de DNA. ¿Para qué sirvió la secuenciación de DNA? Esta es una técnica muy amplia que da mucha información. Entonces, es una técnica muy completa en sí, ya que va a permitir mapear el DNA completo e identificar, por ejemplo, si hay polimorfismo, si hay alteración estructural del genoma, etc. Y su aplicación es bastante simple ahora con las técnicas nuevas de secuenciación y los tipos de diagnóstico que se han dado por secuenciación en la Universidad de Minnesota han sido variadas. Por ejemplo, todo este tipo de diagnósticos se han podido sacar gracias a la secuenciación, donde se puede hablar, por ejemplo, la fibrosis cística, ¿cuál otro? Problemas de almacenamiento de glicógeno, etc. ¿Cómo funciona esta técnica de la secuenciación? Bueno, están divididas en distintas generaciones en base a su antigüedad. La primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera generación, que es la que van a encontrar mayormente en los libros, es la de Sanger, en donde se tiene el DNA genómico, se fragmenta el DNA con enzima de restricción y cada fragmento se asocia a un plásmido, el cual se va a clonar y amplificar. Este periodo de amplificación generalmente se hace en bacterias, donde las bacterias van a ser transformadas con estos plásmidos que poseen este fragmento de DNA, luego estas bacterias se van a reproducir, va a generar amplificación de ese plásmido. Luego se purifica ese plásmido y se comienza la secuenciación plásmido por plásmido. Entonces, a partir de esto se va a ir detectando mediante técnicas de fluorescencia cada nucleótido en el tiempo. Como se pueden dar cuenta, este tipo de secuenciación es plásmido por plásmido, entonces es muy lento. Lo que se hizo después fue resolver este problema
de lentitud en la detección de la secuencia, y ahí apareció la secuencia de segunda generación, que es la más ampliamente utilizada. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que se tienen los mismos procesos de obtención de DNA genómico, fragmentación, pero en vez de inyectarlo a un plasmidio y amplificarlo por una bacteria, ahora lo que se hace es se liga estos fragmentos de DNA con adaptadores. Y estos adaptadores van a permitir que estas secuencias de DNA fragmentados se unan a sitios específicos en una placa. Eso va a dar que un fragmento de DNA se asocie a un sitio y otro fragmento se asocie a otro sitio. Y cada sitio va a estar ampliamente separado de uno de otro, por lo tanto, mediante técnicas de medición de fluorescencia, se va a poder medir la secuenciación de cada fragmento de manera independiente a lo largo de una placa de vidrio. La gracia de los adaptadores van a unir hacia el punto específico de cada pocillo. Entonces, se va a generar una secuenciación en paralelo, una múltiple secuenciación en paralelo. Y acá se va a dar, por ejemplo, en el ciclo 1, aquí va a haber una C, después en el ciclo 2 aquí va a haber una T, una G y una A. Y eso va a permitir que en este punto particular se va a generar esta secuencia. Pero en paralelo va a estar midiendo todos los otros puntos adyacentes. Luego, la tercera generación, y ya implica técnicas un poco más sofisticadas, es tener un arreglo de nanoporos, y estos nanoporos van a estar suspendidos por una diferencia de voltaje. La gracia de medir diferencia de voltaje es que todos los nucleótidos van a tener distinto tamaño, y a medida que van a ir pasando estos nucleótidos por acá, van a ir generando distintas aperturas del poro. Y estas distintas aperturas del poro se van a traducir en variaciones de voltaje. Por lo tanto, a medida que se va a ir sintetizando el DNA, va a ir variando el voltaje. Y esta variación de voltaje se va a asociar a cierto nucleótido. Por ejemplo, una baja sutil va a ser una C y una baja más amplia va a ser una T. Una subida de voltaje va a ser una G y una subida un poco más de voltaje va a ser una A. Y esto va a estar supeditado por el tamaño de cada nucleótido. ¿Tienen dudas con respecto a esto? Igual es un poco complejo, como imaginárselo. Me quedo tranquilo que entiendan la de segunda generación, que es la que más se ocupa. A ver si pueden responder por el chat si tienen dudas. Profe, ¿Sí? Adelante. hola. Hola. La de segunda generación, ¿a Sí. qué se refiere con el adaptador o qué es el adaptador? Esa parte no la entendí muy bien. El adaptador es una secuencia de DNA que permite que este fragmento de DNA se asocie a estos adaptadores ya preadheridos en la placa. Entonces es como una suerte de velcro, donde una parte del velcro va a estar asociada al cromosoma, o sea, al DNA, y otra parte del velcro va a estar asociada a la placa. Entonces, por afinidad se van a asociar el DNA con la placa, y ahí se va a poder generar la síntesis. ¿Queda un poco más claro? ¿No? Sí, profe, gracias. Ok, ya. ¿Tienen más dudas, chicos? Ya, seguimos entonces. La otra técnica que van a ver también en el seminario, en Review 1, es la técnica Fish. La gracia de esta técnica Fish es que permite ver un poco más allá de la secuencia, sino que es como la organización del DNA. La gracia del Fish es que se ocupan secuencias o sondas, secuencias de DNA que son homólogas a ciertas secuencias de los cromosomas, y estas secuencias están acopladas a fluoróforo. Por lo tanto, por ejemplo, si yo quiero detectar el gen BRCA, que está asociado al cáncer de mama, por ejemplo, puedo ocupar esta técnica de Fitch con una sonda que sea específica para ese gen de BRCA y asociarlo a un fluoróforo. Entonces,
Ahora lo puedo ver en una célula donde está localizado este gen BRCA. O si generó alteraciones, por ejemplo, asociarlo a una translocación donde no debería estar en otro cromosoma, por ejemplo, etc. Sirve para diagnóstico genético para aneuploidías, por ejemplo, cuando hay escasez de un cromosoma entero, para microdeleciones, microduplicaciones y reordenamientos subteloméricos. Aquí nos muestra un ejemplo de la proteína ABL con el BCR, que en situaciones anormales, cuando se genera un linfoma, se genera la fusión de estos dos genes. Y al fusionarse estos dos genes, el BCR, que es transcripcionalmente muy activo en los linfocitos B, se fusiona con el ABL, que es una quinasa asociada al ciclo celular. Por lo tanto, esta quinasa va a estar sobreexpresada y esta sobreexpresión de esta quinasa va a generar el linfoma. Entonces, esta es una técnica, el FISH puede permitir identificar si se generó este marcador, por ejemplo, esta fusión para este linfoma en particular. Y también ha servido para la detección de malaria, ocupando sonda específica para la malaria. Hay otra versión un poco más mejorada del FISH, que es el SKY. ¿Cuál es la gracia del SKY? La SKY es como fusionar en la técnica basal de FISH, que tiene sonda específica acoplada con fluoróforo, con una microscopía más potente de fluorescencia. ¿Cuál es la base? Se ocupa un microscopio que pueda detectar distintos rangos de fluorescencia, como todo un patrón de bandeo de fluorescencia. Y gracias a eso y la utilización de distintas sondas de distintos colores, se pueden generar patrones únicos para cada cromosoma. Un cromosoma, un color. Entonces esto nos va a permitir identificar, por ejemplo, traspaso de un pedazo de cromosoma a otro, o, eh, claro, variaciones más asociadas entre cromosomas. El problema de esta técnica es que no puede diferenciar aberraciones estructurales dentro de los cromosomas mismos, por ejemplo, inserciones, deleciones, inversiones, duplicaciones, en el mismo cromosoma, sino que detecta entre cromosomas. Y esto es porque las sondas están diseñadas para marcar un cromosoma en sí. La otra técnica que sirve mucho, que es el microarray, que generalmente se ocupa para medir expresión génica. Esto es identificar si un mRNA se expresa más en una condición o en otra. ¿Cómo funciona experimentalmente? Tenemos el tejido normal, que va a estar pintado en azul, y el tejido tumoral, pónganse, en rojo. Se aísla el RNA, mensajero total, y se genera un marcaje. Por ejemplo, el RNA normal se va a marcar con azul y el RNA tumoral se va a marcar con rojo. Luego se mezclan y estos RNA son incubados en una placa. La gracia de esta placa es que tiene secuencias de DNA ya preunidas. Por lo tanto, si por complementariedad de base, uno puede identificar si en una condición o en otra, un tipo de RNA va a estar más unido o no, dependiendo del color. Por ejemplo, para el cáncer de mama. El cáncer de mama va a tener una sobreexpresión del BRCA1, o una pérdida de función, no me acuerdo. O mejor, en el tema del linfoma. En el tema del linfoma va a tener una sobreexpresión de la proteína ABL. Si tenemos una sobreexpresión de la proteína ABL, ¿cómo se va a ver traducida acá en esta placa? Acá tenemos un puntito que va a estar asociado al RNA mensajero ABL. Va a haber una sonda que va a detectar ese RNA mensajero. En este caso, cuando es un linfoma, va a estar con color rojo y en tejido normal azul. ¿Cómo se va a ver traducido acá? Que este pocillo va a tener un color más tirado para el rojo que para el azul. Y eso se va a traducir como una mayor expresión en el tejido rojo. ¿Por qué se da?
porque de la cantidad de mRNA que va a ser específico para este sitio, va a estar más expresado en el tejido de linfoma que en el tejido normal. Este tipo de microRNA, o sea, microarray, también ha servido para la genotipificación de SNPs, que tiene el mismo concepto, donde van a tener distintas ondas específicas para distintos SNPs, y dependiendo de los tejidos normales o los tejidos alterados, ahí se puede identificar si tiene más SNPs o no tiene ese SNPs. Esto es lo que pasa en el pocillo. Tenemos el pocillo A y el pocillo B. En solución tenemos que un tejido tiene 4 copias del gen A y tiene una copia del gen B. Entonces, estas secuencias que van a estar marcadas fluorescentemente por el marcaje que le había mostrado acá, se van a unir a estos pocillos de manera específica. Los gen A se van a unir al pocillo A, y el gen B se va a unir al pocillo B. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas 4 hebras, o estas 4 copias del gen, se van a unir acá, y esto va a generar una mayor intensidad de fluorescencia. En cambio, el gen B va a haber una pura copia y se va a unir solamente acá. Y esto es lo que se ve como a nivel de representación de cantidad, donde en el pocillo A, que es representativo del gen A, van a haber más copias porque hay mayor fluorescencia. Y en el gen B va a haber menos copias porque hay menos fluorescencia. ¿Se entiende este concepto de microarray? ¿Cómo funciona? ¿O tienen dudas? A ver si pueden responder por el chat. Profe, una pregunta. Entonces, por así decirlo, en el pocillo A, supongamos que va a ser como un material genético sano, donde sí deberían haber 4 copias del gen A, pero el B está como dañado y solo hay una copia. ¿Eso o no? No, el gen A y el gen B son distintos, por ejemplo. Ok. En ese caso, en el caso que tú me pusiste, de que un tejido tiene más copias y otro tejido tiene menos copias, eso se va a ver por la diferencia de fluorescencia. Por ejemplo, acá tienen que agregar, por ejemplo, un DNA que proviene del tejido B, que tiene menos copias, que es solamente una copia. Y eso se ha traducido con otro fluoróforo, por ejemplo, un fluoróforo rojo. Entonces, una copia se va a unir acá, pero sí van a haber 4 copias del normal, lo que se va a ver como un amarillo más tirado para verde. No sé si me entiende. Es como la combinación de los colores. Sí, sí, entiendo. Gracias. Ok. Ya, la otra técnica que se ocupa en diagnóstico molecular es la huella genética. El origen antiguo de esto es tener un tejido de un caso, o sea, secreciones corporales de alguna persona que generó algún caso de homicidio, etc. Se aísla el DNA, se aísla las células primero, después el DNA, se fragmenta el DNA con enzimas de restricción específica y luego este, este DNA fragmentado se corre en un gel de poliacrilamida o de agarose, creo. Este gel va a generar un bandeo específico porque en el genoma, en el genoma en sí, tenemos ciertos sitios de restricción de cortes específicos para cierta enzima de restricción. Entonces esto va a dar un bandeo específico dependiendo de las cantidades de sitios de repetición, de la generación de estos sitios de restricción, etc. Y ahora por ojímetro uno ve la similitud entre personas. Por ejemplo, este es sospechoso 1 y esta es la muestra que se encontró en el tejido. Entonces ahí se indica que esta persona es claramente el sospechoso porque tiene el mismo patrón de bandeo. El problema de esto es que es muy subjetivo porque depende del ojo. Pueden haber variaciones que son muy pequeñas y que van a hacer que coincida, pero no va a ser real. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Vean, esto es un ejemplo un poco más masivo del cómo se ve el bandeo y claramente es difícil de identificar la similitud entre personas. Lo que se hace ahora es técnica de PCR. Se amplifican las secuencias cortas repetidas, que son los STR o los BNTR, que ya hablamos antes.
Entonces, como son secuencias que tienen alto nivel de polimorfismo, en cuanto tienen mayor número de copias o menor número de copias, eso va a generar que podamos distinguir entre personas de una manera más fidedigna, ya que no vamos a depender solamente del corte de cima de restricción, sino que podemos amplificar distintas secuencias STR distintas o VNTR distintas, que en su complemento nos va a permitir identificar si una persona es igual o sea, si una muestra pertenece a una persona o no. Se ha generado una base de datos forenses en donde las personas que han sido inculpadas se ha secuenciado su STR y VNTR y está de hecho dispuesto en internet para estudios forenses. Y esto permite el patrón de identificación de criminales. Como resumen de estas técnicas, tenemos la secuenciación, que es una técnica muy completa que va a determinar tanto SNPs como modificaciones de cromosomas, de lesiones, inserciones, etc. Tenemos el FITCH, que nos va a permitir identificar variaciones estructurales del cromosoma, por ejemplo, inserciones de lesiones, inversiones, modificaciones entre cromosomas también. El SKY, que está más ambientado a modificaciones entre cromosomas. El microarray, que nos va a permitir identificar diferencias de expresión génica o también identificar SNPs. Y el DNA fingerprinting, que es esta técnica asociada a las secuencias repetidas, que son STR y PNTR, para poder generar test de paternidad o test de identificación de sospechosos. Ya, tenemos un cuestionario. ¿Quién se anima con la primera? ¿Cuál es la diferencia entre la técnica Fitch y SKY? ¿Quién averiguó eso? Sería como que Sky usa Fitch más la microscopía de fluorescencia, Ujú. pero fuera de eso, como ¿qué otra diferencia tendría? Porque A nivel de... usted menciona que el Sky como que no puede identificar así como dentro del mismo cromosoma como las translocaciones, solamente entre cromosomas. Sí, ¿Pero el Fitch puede o tampoco sí, puede? el Fitch sí puede, porque es más específico. Ah, ok. Lo que hace el Sky es como teñir todo el cromosoma, entonces variaciones dentro del cromosoma mismo no se van a poder identificar. En cambio, el Fitch tiñe parte específica de los cromosomas, entonces por eso depende de las dos técnicas lo que uno quiere evaluar. En el caso del Fitch, alteraciones estructurales del cromosoma de manera específica y el Sky, modificaciones entre cromosomas. Ya, ¿qué técnica sirve para identificar los SNPs de las que pudimos hablar acá? El microarray. ¿Ya? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra puede servir para identificar los SNPs? La técnica de secuenciación en general, ¿o no? Sí, la secuenciación. La secuenciación permite identificar casi todo. Ya. Entonces sí, muy bien. A ver, esta más de aplicación. ¿Qué técnica ocuparía para identificar una translocación cromosomal? Igual, ahí igual dependería si la translocación es entre el mismo cromosoma o entre cromosomas. Entonces, por ejemplo, Sky podría usarse entre cromosomas distintos, ya que sería como más visual. Ujú. Y si es como dentro de un mismo cromosoma, ahí Fitch. Ya, muy bien. ¿Por qué se ocupan las regiones STR para el DNA fingerprinting?
porque esas zonas son de alta variabilidad entre individuos. Entonces, como que cuando se secuencian mediante PCR, el resultado es como más certero y es más fácil de identificar si la persona corresponde así como un pariente o no. Porque como las otras, como eso varía mucho, Ujú. es como más fidedigno, por así decirlo. No, no Sí, sé, de hecho pero sí. algo así. Sí, lo que se hace a nivel forense es ocupar varios sitios de STR distintos, y eso se genera como un patrón, y ese patrón se compara con otra persona. Es muy difícil que, por ejemplo, 3 patrones de STR sean iguales entre 2 individuos. Ya, esta, la última. Averigüe al menos 3 enfermedades genéticas y cómo se diagnostican. ¿Quién averiguó eso? Ya yo igual lo averigüé. Ya, genial, dale. Bueno, averigué el síndrome de Angelman, ¿Ya? que se puede, ya es que yo vi que se puede detectar como de 3 formas principalmente. Ujú. Una es como que se realiza un cariotipo, pero mi pregunta es como, ¿con qué método se realiza un cariotipo? Se puede hacer con... Es que se condensan los cromosomas y se separan en un vidrio. Entonces ahí uno puede identificar por cariotipo, que identificar todos los cromosomas. O lo otro que se puede ocupar es el SCAI también, que el SCAI sirve mucho para el cariotipo. Ah, ya, también vi que se podía identificar con FIT ¿Sí? o con test de metilación del DNA. Ya, genial. Ya, eso está súper bueno. ¿Y qué hace esa enfermedad, Angelman? Sí, averigüé que se causa por la ausencia de expresiones de genes en el cromosoma 15 Ya, y genera retraso del desarrollo psicomotor, epilepsia, discapacidad intelectual, entre otras cosas. ya, genial. Muy buena información. Ya, otra enfermedad. Ya averigüé 2 más, ¿Sí? pero no las averigüé como con tanta profundidad con la primera porque me Sí, costó igual encontrar información, pero ya, adiviné, o sea, busqué 3 más, que es la hemofilia sí, sí. y que el diagnóstico es con secuenciación del DNA. Ujú. Bueno, a grandes rasgos la hemofilia es como que no pueden coagular bien la sangre, entonces una herida pequeña como que puede ser como un Sí. gas sangrado. Ujú. El otro problema es la espina bífida, Ya, que sí. busqué que se puede hacer con PCR, Sí, y con... la acondroplasia, que también con PCR. Ya, genial. Súper bien. Ya, súper. Me hicieron súper bien. Chicos, ¿tienen más dudas sobre el seminario o dudas sobre las evaluaciones que se vienen? A mí me queda una duda sobre el seminario. ¿Sí? Cuando hablamos de DNA fingerprinting, ¿Sí? hablamos ya de este reemplazo de la antigua técnica a una forma de PCR, ¿o no? Sí, 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 es lo mismo. Ah, ya, gracias. Ok. Ya, entonces, ¿estamos, chicos? ¿Ninguna otra duda? Profe, ¿Sí? sobre las evaluaciones y el calendario que subió al Moodle, Ujú. se supone que el martes entonces tenemos un mini trabajo. Sí, el mini trabajo de microscopía y cultivo celular. Les recomiendo mucho que vean el video, por si acaso. Y, ya. Y por ejemplo, ay, ¿cómo se llama? Como ese sitio para colocar preguntas, ese foro que colocó ahí, ¿Sí? ¿es para cuando sea el trabajo en sí o No, desde no, no. ya? Desde ya, para que lo ocupen por si tienen dudas antes de la evaluación, para yo ir respondiéndolo. Yo voy a tratar de responderlo, ojalá el lunes, Ah, ya, ¿ya? Así que traten de tener todas las preguntas hasta el lunes. ya. Profe, ¿y la modalidad va a ser igual que la otra vez? Sí, la evaluación va a ser, por ejemplo, después de la 1 de la tarde, se va a subir las 2 preguntas Ya, vía Moodle, entonces ustedes van a tener que responder las 2 preguntas durante 48 horas. ya.
Sí, los reviews ya están asignados, chicos, para que le revisen. Está al principio del Moodle, creo. Ya. ¿Más dudas? Profe, Sí, dime. entonces la secuenciación del DNA es como bastante útil para mapear cualquier, en general es bastante útil para mapear cualquier mutación en el DNA, ¿no es cierto? Así es. Pero Ah, el tema es que es súper caro. ya, Ese es ya. sí, Es como de más difícil acceso, pero en general es súper útil para la detección sí. de cualquier cambio. Sí, no, y aparte que la cantidad de información que uno obtiene a partir de la secuenciación es gigantesca. Entonces, procesar esa información también es súper complejo. Ah, ya, ya, ya. Ok. Gracias. Ya, ya, lo dejamos hasta acá. Acuérdense que tienen esa sección del foro para que pregunten. Vean el video de microscopía, se lo recomiendo mucho. Y que tengan buen fin de semana. Cuídense y que estén a salvo. Chau, chau. Gracias, profe. Chao.